Estarán ustedes de acuerdo con nosotros que a raíz de lo que sufrió Chile hace 2 semanas con los incendios que además acabaron lamentablemente con la muerte de más de 100 personas, es una buena oportunidad para mirar hacia adentro de nuestro país y mirar nuestros bosques y mirar el riesgo en el que nos encontramos frente a la posibilidad de que esos incendios ocurran también en nuestro país. Ana Sabogal es profesora de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quizás con ella podemos hablar un poquito de los bosques, de la situación de los mismos y de los incendios. Ana, ¿cómo te va? Gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Chile puede ser un espejo de lo que debemos hacer en términos de precaución, de cuidado de nuestros bosques. Sí, yo creo que Chile tiene un buen cuidado de los bosques, tiene sobre todo una muy buena reforestación. Sí. Nosotros en el Perú tenemos muy poca reforestación y tenemos muchas áreas degradadas. Entonces sí creo que podemos tomar el ejemplo de reforestación y yo creo que justamente el Perú debería abocarse muchísimo a la reforestación de las áreas degradadas. En el Perú existen muchos tipos de bosque. ¿Cuál es el bosque que más te preocupa, Ana? Es una excelente pregunta, pero difícil de responder, porque cada bosque tiene su peculiaridad. Ahora, el bosque nativo de la sierra es un bosque que prácticamente ya no existe, y en términos de biodiversidad es un bosque muy curioso que tiene plantas que se están perdiendo a toda velocidad. Entonces yo creo que ese es un punto importante, y por otro lado tenemos también todo el bosque seco del norte, que tiene todavía algo de bosque de algarrobo. Y que prende con enorme facilidad. Que además, prende, ¿no? Exactamente. Y que tiene la presión de la agricultura de agroexportación, de los negocios, ¿no? Entonces yo creo que siempre desviamos la mirada hacia la selva, que es también pues una biodiversidad inmensa, pero no hay que dejar de lado estos dos bosques, ¿no? El bosque seco yo creo que es clave en términos de biodiversidad y de plantas endémicas y plantas que tienen, digamos, muchas potencialidades químicas también. Entonces también eso resulta interesante, ¿no? Interesante. Ahora, quizás también lo que deberíamos entender en el mediano y largo plazo es que el bosque en pie es algo que tiene más valor que tumbárnoslo por hectáreas, ¿no es cierto? Es decir, por lo que significa además frente al cambio climático el tener bosques, Ana. Claro, claro. El bosque es, como siempre decimos, el pulmón del mundo, ¿no? El bosque absorbe el CO2 y emite oxígeno. Y esto no es solo para el Perú, ¿no? Es una cosa global. Así es. Esto cambia los vientos, esto cambia la presión del aire y esto hace pues que todo el mundo sufra, ¿no? O sea, las consecuencias de lo que pasa aquí se sufren sobre todo en Australia, porque el viento va hacia allá, ¿no? Y en el bosque tropical se habla de ríos, incluso ríos, no sé, aéreos, no sé si es la expresión correcta, Ana, pero que llevan agua y generan lluvias en otras partes del mundo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, en ese sentido, nuestra selva cumple una función no solo de absorción, sino también justamente de generación de lluvias y de ciclos de lluvias que tienen que mantenerse. Parte del cambio climático es que se eleva la temperatura y eso ya lo estamos sintiendo a diario, ¿no? Pero aparte también de esto es un cambio en la dirección de los vientos, en la cantidad de vientos y en la formación de lluvias. Claro. Esto se descompensa y comienza a generar problemas que también podemos ver, ¿no? Entonces se calcula que algunas islas van a desaparecer, que la zona subtropical es la más grave y estamos justo en la zona subtropical, ¿no? Y en el caso de nuestro bosque tropical me preocupa, y lo pongo a tu consideración, la penetración de economías ilegales que afecten al bosque. Pienso en la tala ilegal, pienso en el tráfico de vida silvestre, que también es un negocio gigantesco en el mundo, Ana, y por supuesto el narcotráfico. Pero frente a ello, un Estado pequeño, débil y corrupto, ¿cómo enfrenta semejantes retos? Sí, yo creo que es bien difícil y que hemos tenido, digamos, en los últimos años un avance muy grande justamente del tema del narcotráfico, de trata de personas, de minería ilegal. Y esto va unido a grupos que no solamente funcionan en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando en el Ecuador es algo grave
que esperemos no se nos contagie y no tengamos que luchar también de esa manera contra los grupos criminales, ¿no? Son grupos criminales que lamentablemente pues están cada vez más presentes. Te lo preguntaba porque en Loreto, por ejemplo, la cantidad de hectárea de hoja de coca que ha crecido es impresionante, como nunca antes, ¿no? Sí. Pero no solamente eso, por ejemplo, los menonitas es un fenómeno interesantísimo, ¿no? ¿Cómo han encontrado en la selva un recurso? Es bien interesante, sí, yo tuve la suerte de trabajar justo antes de la pandemia en la zona de Loreto y bueno, Cuéntame. sigo trabajando también en esa zona algunas cosas de reforestación, sobre todo en temas de reforestación, pero es bien interesante el encontrar justamente a gente tan diversa y tan interesante, ¿no? No sé si te acuerdas del accidente de la doctora María Köpke, una gran investigadora peruana, no peruana sino alemana, pero que tuvo un lamentable desenlace, digamos, porque cayó en la selva. Y caminando justamente por la zona de Loreto me encontré un restaurancito donde dije voy a tomarme agua, voy a comer algo. Y de pronto me dijeron, esa puerta que está aquí es la puerta del avión No te creo. de donde se cayó María Köpke. No, pero ese caso fue muy conocido, se sobrevivió sola en la selva luego del accidente de aviación, me acuerdo clarísimo. Sí, y yo me quedé totalmente impactada porque, claro, es un mito que todos los que estudiamos temas relacionados con medio ambiente conocemos, ¿no? De cerca. Entonces, así como eso, me encontré también con las colonias de menonitas, me encontré con gente... ¿Qué encontraste allí? ¿Qué viste? Bueno, vi mucha deforestación, muchísima deforestación y también casos bastante fuertes en términos de quema e incendios forestales provocados para liberar espacios. Como práctica agrícola, ¿quieres decir? Así es, y convertirlos en agricultura, ¿no? Pero hectáreas de hectáreas de hectáreas. Bastantes hectáreas y bastante disperso. Uno de los problemas de nuestra deforestación y de los temas de investigación también en bosques es que tenemos muchos huecos, digámoslo así, dentro del paisaje. Okay. Estos huecos en el paisaje son bien graves porque, uno, que casi no los estudiamos la masa y decimos hay tantas hectáreas, pero no vemos cuáles son los huecos y esos huecos impiden que los monos puedan transitar, que pueda haber, por ejemplo, corredores, ¿no? Entonces esto daña muchísimo el medio ambiente y de estos huecos tenemos muchísimos en la selva y justamente se provocan muchas veces por incendios, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que la construcción de trochas o el intento de hacer vías carrozables de penetración a la selva termina por ser un arma de doble filo, porque termina siendo un arma de penetración también de quienes quieren deforestar el bosque? ¿Esto es real, Ana? Es complejo, es muy complejo porque en realidad la madera se mueve más por el río que por la carretera. Okay. Porque por la carretera hay más control. Entiendo. ¿No? Entonces, las zonas de río son zonas donde se mueve muchísima madera ilegal. Pero además, digamos, cuando me hablas de madera, ¿me estás hablando de especies protegidas? ¿Me hablas de cedro? ¿Me hablas de las especies más valiosas? Claro, sí, sí. Cuando hacemos carreteras también hay deforestación, pero es otro tipo de deforestación y es mucho deforestación al costado de la carretera. Entonces, ¿esto qué implica? Que son más bien pequeños deforestadores, podríamos decirlo así, más que grandes. Entonces, no es la gran industria de deforestación, sino más bien la pequeña. Entiendo. Y esto mismo ocurre cuando se instala una parcela, por ejemplo, agrícola o una parcela, ¿no? Entonces siempre tenemos como que niveles y tenemos los grandes deforestadores que son los que entran primero y sacan el cedro, sacan la caoba y todo lo demás. Y después vienen los segundos que ya sacan lo que tiene menos valor, digámoslo así, ¿no? De acuerdo. Y otra cosa que quería poner sobre la mesa es que en la medida en que deforestamos el bosque, la posibilidad de que los animales del bosque entren en contacto con los humanos aumenta, lo que la zoonosis termina por ser un riesgo mayor. Es que nos olvidamos que el COVID-19 fue una zoonosis, Ana. Así es. Sí, el tema del tráfico de animales es un tema, como tú decías, grave también en el Perú y poco controlado. Y por otro lado, también este contacto justamente de los animales con los humanos es un tema bastante real porque dentro de los animales tenemos animales que son muy
miedosos y tienen miedo al ser humano, Claro. y hay otros que no tienen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico caso de las palomas. ¿Por qué tenemos tantas palomas en Lima? Porque aquí viven bien y no le tienen miedo a la gente. Pero hay otras aves, por ejemplo, aves de rapiña, que le tienen mucho más respeto, ¿no? Y lo mismo pasa en la selva. Entonces, un puma se va a acercar con mucha dificultad y muy poco, pero hay otros monos, por ejemplo, que no tienen ningún problema. Entonces, cambia el equilibrio de las poblaciones. Y esto trae consigo consecuencias en la dispersión de semillas, en la conexión entre especies y un desequilibrio en la cadena trófica. Si Chile, y volviendo un poco al inicio de nuestra conversación, ha sido un ejemplo en reforestación de pino, creo que pino radiata además, y de eucalipto, ¿por qué nosotros no hemos podido, Ana? ¿Y qué nos falta? Esa es una gran pregunta justamente que yo también trato de resolver, pero todavía no la tengo resuelta. Yo creo que depende mucho de la zona y depende mucho también de la inversión, ¿no? Justamente en la zona de Loreto hemos tenido varios empresarios, incluso que han estudiado en la agraria y después en Estados Unidos, que han regresado y han puesto sus áreas de reforestación. Y se está haciendo varios ensayos con diversos tipos de eucaliptos, de pinos, de palmas y de diversas especies. Ahora, en general lo que falta es la comercialización, claro, y la organización, claro, de esta comercialización, la certificación de madera. Entonces, es un caos tal y una cantidad, digamos, de madera ilegal que compite contra los pocos que quieran entrar en este mundo, ¿no? Entiendo. Y por eso yo creo que es tan difícil crear, digamos, reforestación. Entonces termina por ser valioso que tanto Estados Unidos, la Unión Europea, China, cuando compren madera peruana, exijan una certificación. Sí. Que diga que viene de un bosque, sí, que no es degradable, Ana. Sí, yo creo que es urgente y que en eso nos tiene que ayudar la cooperación internacional. Tenemos que exigir que todos los que compren pidan certificación. Así es. Ahora, la certificación es cara y es compleja. Pero bueno, hay que invertir en eso, hay que tratar de apoyar también a los pequeños, digamos, comerciantes de madera, ¿no? Pero sí, va por allí la solución. Ahora, no quiero que nos gane el desánimo en esta mañana de conversación, Ana, pero el otro día estuvo con nosotros el representante del sindicato de guardaparques de Cernant, que son muchachos y muchachas valiosísimos que además se internan en el bosque durante días, ¿eh? No es que van de lunes a viernes y el sábado regresan a su casa, ¿no es cierto? 24, 25 días bosque adentro, además enfrentándose justamente a las economías ilegales de las cuales hablábamos hace un ratito. Y el Ejecutivo acaba de bloquear una ley que les beneficiaba, por ejemplo, para que tengan un seguro, cosas tan básicas como esa. Si no cuidamos a nuestros guardaparques, ¿qué cuidado nos puede significar el bosque, Ana? Yo creo que ese es un punto súper importante. El Estado tiene que jugárselas por el cuidado del medio ambiente. Por el todo, así es. A nivel nacional son 800 guardaparques. Sí, señora. Y es el 60% de las áreas de nuestro continente, de nuestro país, son bosques. Entonces no puede ser, hay una descoordinación absoluta y encima ganan creo que 1.600 soles, así es, una miseria. Entonces no puede ser, eso tiene que cambiar y el Perú tiene que jugárselas y no es que no hay plata. Hay un montón. Para conservación hay mucha plata y hay plata internacional. Entonces tenemos que luchar porque realmente haya respeto a los guardaparques. Yo he tenido la suerte, o no sé si la suerte, Ana. Claro, yo he conocido a muchos guardaparques, ahora estamos haciendo un proyecto grande también para valorar los conocimientos de los guardaparques. Ellos, como tú dicen, están todo el tiempo en el bosque. Toman nota de la temperatura, de la humedad, de los cambios, y todo eso se pierde, nadie lo utiliza, ¿no? Los científicos estamos por encima y consideramos que ellos no saben nada. No puede ser eso, ¿no? Tenemos que cambiar esa visión. Nos dotan de una información valiosísima. Así es. Incluso en términos de seguridad, te diría yo, Ana, saben dónde hay problemas, quién los genera. Lo que pasa es que están expuestos también, ¿no? Y eso es un riesgo para sus propias vidas. Claro, es un trabajo difícil, muy difícil. Sí. Pensaba en los no contactados. Los guardaparques saben más o menos por dónde se mueven, los han visto, digamos, ¿no? Sí. Es curioso cómo funciona nuestro país, ¿no?
Yo me he encontrado también con, digamos, el ejército, que está sobre todo en la zona del norte del Perú, en la zona cercana al Ecuador. Cuando trabajaba muchos años por allí. De fuerte minería ilegal la zona, además, ¿no? Sí, pero en ese momento defendían los manglares de Tumbes, la zona del bosque seco, justamente. Y te encontrabas con muchachitos de 17, 18 jóvenes, años, claro, que estaban haciendo su servicio militar y decían, extraño a mi mamá, ¿no? O sea, realmente uno se sentía identificado y decía, no puede ser que nuestro país esté así, ¿qué estamos haciendo, no? Sobre el tema de la palma aceitera, Ana, ¿tienes alguna reflexión que compartir con nosotros? Lo digo pensando en que todos sabemos que el suelo de la selva no es un gran suelo en términos cultivables. Probablemente los 2 o 3 primeros años sí genere, pero luego rápidamente se va a desgastar. ¿Por qué insistir en palma aceitera en la zona de selva? Bueno, la palma aceitera es en realidad un cultivo difícil en el sentido de que es muy grande, ¿no? Es una palma realmente que ocupa muchísimo espacio. Y es muy difícil de trabajar, ¿no? Así no Entonces, sabía, mira. Lo que se ha visto es que alrededor de las zonas de invasión o de cultivo de palma aceitera ha habido muchísimas invasiones de las poblaciones que quieren un poco aprovechar el mercado para ellos sembrar su palma aceitera. Claro. Pero claro, no pueden competir o compiten en otras condiciones, ¿no? Entonces esto trae también deforestación, no tanto de las grandes, digamos, empresas de palma aceitera, sino justamente de los que siembran pequeñas parcelas con palma. Emulan a la grande Así pensando es. que el mercado, pero no es tan fácil su manejo, entonces. Así es. Y ese es un tema también, bueno, pero eso pasándonos un poco a la agricultura, ya que yo soy ingeniero agrónomo. Dale, por favor, Ana. El tema de mercados, ¿no? Es un tema que tiene que modificarse y tiene que monitorearse. Es impresionante ver cómo en el Perú tenemos poquísima información, no solo sobre deforestación, ahora con el proyecto MAP se está haciendo mucho porque se está viendo a nivel a tiempo real cómo se está avanzando, pero también qué siembra y quién siembra y dónde se siembra, ¿no? Entonces siempre digo, la agricultura es un negocio de alto riesgo. Creo que es más fácil ganar en el casino que ganar en la agricultura. ¿No? Y más ahora con las reglas que el cambio climático está imponiendo, ¿no es cierto? Así es. Sí. Qué interesante. Ana, tengo preguntas para hacerte de agricultura, pero el tiempo me ganó. ¿Qué te parece si te vienes en otro momento y seguimos conversando de esto, que es un tema que no es menor y nos atañe a todos, además? Claro, gracias. Quieras. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Ana Sabogal ha estado con nosotros, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en temas de geografía y bosque, así que hemos podido conversar con ella de varios temas y la invitamos, por supuesto, a que venga cuando quiera para seguir haciéndolo.